Bueno, comenzamos un nuevo vídeo, continuamos con el bloque 2 de la parte de física, estamos con dinámica y dentro de los dos temas en los que hemos dividido el bloque de dinámica estamos con el tema 1, dinámica 1, y vamos a tratar hoy las leyes de Newton, ¿de acuerdo? Vamos a pasar directamente a las tres leyes de dinámica de Newton. La primera ley de Newton es conocida como la ley de la inercia, ¿de acuerdo? Y vamos a partir de su enunciado a interpretar lo que quiere decir la ley. La ley nos dice que un sistema permanece en reposo con movimiento rectilíneo uniforme, velocidad constante, y quiero insistir en lo de velocidad constante, velocidad vectorialmente constante. Estamos acostumbrados a considerar que la velocidad solamente cambia cuando cambia su módulo, ¿de acuerdo? Y no estamos hablando de velocidad constante vectorialmente, a no ser que sobre él actúe alguna fuerza resultante externa. Lo primero que hay que dejar claro que la primera ley de Newton, que ya fue propuesta por Galileo Galilei, ley de la inercia, y que es recogida por Newton, pues insiste en que no es que no actúen fuerzas, sino que la resultante externa se anula, ¿de acuerdo? No exista ninguna fuerza externa resultante, no que no haya fuerzas que actúen sobre el sistema. ¿Qué supone que la velocidad sea constante? Pues que no hay variación en la velocidad. Si recurrimos a la cantidad de movimiento, recuerdo que en un vídeo previo estuvimos tratando el concepto de cantidad de movimiento, esa magnitud y el principio de conservación. Yo dije que el principio de conservación es una ley de rango superior a las leyes de Newton. Aquí nos aparece que la variación de la velocidad es nula. Si la variación de la velocidad es nula, si recurrimos a la cantidad de movimiento, la variación de la cantidad de movimiento es igual al producto de la masa por la variación de la velocidad. ¿Eso qué significa? Que la variación en la cantidad de movimiento será nula y por lo tanto la cantidad de movimiento permanecerá constante. Es decir, que se va a cumplir la primera ley de Newton cuando se cumpla el principio de conservación de la cantidad de movimiento, como podemos ver aquí. ¿De acuerdo? ¿Eso a qué nos lleva? A una primera consecuencia, que podemos enunciar la primera ley de Newton, como he dicho, a partir del principio de conservación de la cantidad de movimiento. Y es decir, decimos que un sistema cumple la primera ley de Newton cuando está cumpliendo el principio de conservación de la cantidad de movimiento. Es decir, su velocidad permanece, en este caso, constante. La cantidad de movimiento es constante. Vamos a considerar, evidentemente, sistemas en los que no hay pérdida de materia. ¿De acuerdo? ¿Qué es la inercia? ¿Por qué se llama ley de la inercia? Porque la inercia es una propiedad que tienen los cuerpos y que lo que hacen esos cuerpos es tratar de mantener el estado de movimiento. Es decir, su movimiento rectilíneo uniforme. Nosotros vamos montados en un coche, en una carretera recta, a una velocidad determinada y pisamos el freno. ¿Qué notamos? Que nos vamos hacia adelante. ¿Por qué? Porque nosotros que íbamos a una determinada velocidad, tratamos de mantener la velocidad que teníamos. Si hemos frenado, el coche reduce su velocidad y nosotros, al tratar de mantener la velocidad, nos vamos hacia adelante. El mismo efecto sería si el coche hubiese acelerado, hubiese aumentado la velocidad. Nos iríamos hacia atrás. Eso es la inercia. Cuando tomamos una curva con un coche, notamos que nos vamos hacia afuera, porque hay un cambio en la dirección de la velocidad, pero nosotros tratamos de mantener nuestro estado de movimiento. Nosotros íbamos recto y tratamos de mantener ese estado. Eso es la inercia. ¿De acuerdo? Y una segunda consecuencia. Y es que la primera ley de Newton nos permite clasificar los sistemas de referencia. Lo vamos a clasificar en dos tipos. Sistemas de referencia inerciales, que son aquellos que cumplen la primera ley de Newton, la ley de la inercia, es decir, son aquellos sistemas de referencia con velocidad constante, es decir, que el sumatorio de las fuerzas que actúan sobre él es cero. El ejemplo típico del coche que pasa por un semáforo, ponemos el sistema de referencia en el semáforo está quieto y por lo tanto es un sistema de referencia inercial. ¿De acuerdo? El observador, por tanto, de donde vamos a fijar el sistema de referencia, está quieto, es decir, velocidad constante. Y están los sistemas de referencia no inerciales, que son aquellos que están sujetos a la acción de una fuerza resultante. Si están sujetos a una acción de la fuerza resultante, quiere decir que la velocidad no puede ser constante. Y si la velocidad no es constante, es que está acelerado. ¿De acuerdo? Como veremos en la segunda ley. Por lo tanto, hablaremos de sistemas de referencia no inerciales cuando el observador está acelerado, es decir, su velocidad no es constante. Veremos
que cuando fijemos un sistema de referencia inercial podemos aplicar con total normalidad las leyes de Newton, y cuando veamos o utilicemos un sistema de referencia no inercial no podemos aplicar directamente las leyes de Newton, hay que introducir unas fuerzas que se llaman fuerzas de inercia, entre ellas, por ejemplo, la fuerza centrífuga, que es una fuerza no real, ya lo veremos en un vídeo posterior, simplemente lanzo la idea ahí, es una fuerza no real y que solamente se aplica en sistemas de referencia no inerciales. Entonces, quedaros con la idea de que cuando tenemos un sistema de referencia inercial podemos aplicar la ley de Newton sin ningún problema. Cuando tenemos un sistema de referencia no inercial hay que introducir unas fuerzas ficticias que se llaman fuerzas de inercia para poder resolver el ejercicio. ¿De acuerdo? Bien, pasamos ahora a la segunda ley de Newton. La primera ley de Newton nos ha dicho qué le pasa a un sistema cuando el sumatorio de fuerzas que actúan sobre él es cero, si la resultante es cero. ¿De acuerdo? Pero, ¿y si la resultante no es cero? ¿Qué es lo que le pasa a ese sistema? ¿De acuerdo? Pues eso es lo que nos responde la segunda ley de Newton. ¿De acuerdo? La segunda ley de Newton nos dice que la fuerza resultante que actúa sobre el sistema va a provocar un cambio en su velocidad. Y ese cambio en su velocidad va a estar provocando una aceleración. O sea, va a haber una fuerza que va a provocar una aceleración. ¿Y qué magnitud relaciona esas dos magnitudes? Valga la redundancia, la fuerza y la aceleración. Pues va a ser la masa. ¿De acuerdo? Siempre que yo tenga una fuerza resultante que actúe sobre un sistema, ese va a sufrir una aceleración, pero esa aceleración va a depender de la masa que tenga el sistema. No es lo mismo que yo aplique una fuerza de 10 newtons sobre una hoja de papel a que la aplique sobre un elefante. ¿De acuerdo? Evidentemente, la cantidad de materia que tenga el sistema va a influir en la aceleración a la que se va a ver sometido. ¿De acuerdo? Características que vamos a observar, pues que la aceleración y la fuerza van a estar en la misma dirección, el mismo sentido, puesto que la magnitud escalar que la relaciona es una magnitud escalar positiva siempre, ¿de acuerdo? Y la unidad de la fuerza, pues es el newton. En el sistema internacional sabemos que también existe la DINA, el kilopondio, y por definición de Newton, como ya hemos visto en el vídeo de introducción, es la fuerza que habría que ejercer sobre una masa de 1 kilogramo para provocar una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado. Vemos que también podemos obtener la segunda ley de Newton a partir de la cantidad de movimiento, porque vuelvo a insistir que el principio de conservación es una ley de rango superior. Si partimos de que no se conserva la cantidad de movimiento, sino que varía, pues partimos de esta expresión, dividimos por el incremento de tiempo y de aquí obtenemos la aceleración, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vemos cómo el producto masa por aceleración va a ser igual a la variación de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo, que en definitiva es la resultante de las fuerzas que actúan sobre el sistema. Es decir, que a partir de la no conservación, en este caso del principio de conservación, de su no conservación, podemos obtener la segunda ley de Newton. ¿De acuerdo? ¿Conclusiones que podemos sacar? Pues que si hay una variación de la velocidad es que ha aparecido una fuerza resultante, o si aparece una fuerza resultante hay una variación en la velocidad. Doble implicación, es decir, podemos leer de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Si hay una variación de la velocidad significa que no se conserva el momento lineal, o si no se conserva el momento lineal es que hay una variación en la velocidad, ¿de acuerdo? O bien, si no se conserva el momento lineal es que hay una fuerza resultante, o si hay una fuerza resultante es que no se está conservando el momento lineal. Consecuencias. Pues que la segunda ley de Newton la podemos también enunciar a partir de la cantidad de movimiento o momento lineal. Si sobre un sistema no se cumple el principio de conservación de la cantidad de movimiento es porque habrá una fuerza resultante que actúe sobre él y que provoque, evidentemente, una aceleración en el sistema. ¿De acuerdo? Bien. Segunda consecuencia, la diferencia clara entre masa y peso. ¿De acuerdo? ¿Qué es la masa y qué es el peso? La masa es una magnitud escalar y mide la cantidad de materia que posee un cuerpo. Es una propiedad característica de los cuerpos, ¿de acuerdo? Todos los cuerpos tienen, por definición, materia y ocupan un volumen en el espacio y otras características, ¿de acuerdo?, de los cuerpos, pero la masa lo es. Se mide en kilogramos, mide la tendencia de un cuerpo a mantener su estado de movimiento, inercia, ¿de acuerdo? Y sin embargo el peso es una magnitud vectorial y es una fuerza, ¿de acuerdo? Yo entiendo que cuesta mucho trabajo. Cuando decimos vamos a ir a pesarnos, son 55 kilogramos, estamos automáticamente relacionando masa con peso, ¿de acuerdo? Pero bueno, hay que tratar de desterrar esa
esa relación, ¿de acuerdo? Están relacionadas, pero no es lo mismo. Es una fuerza con la que nos atrae la Tierra a los cuerpos. Pero si nosotros nos teletransportamos a la Luna, ¿quién nos está trayendo la Luna? Y la fuerza de atracción de la Luna es diferente, por lo tanto el peso en la Luna es diferente al peso en la Tierra. Sin embargo, nuestra cantidad de materia es la misma en la Tierra que en la Luna. ¿Veis la diferencia? No es una propiedad característica de los cuerpos, ¿de acuerdo? Los cuerpos no tienen peso. El peso aparece como consecuencia de una atracción gravitatoria, ¿de acuerdo? Depende del lugar, por tanto, donde esté situado el cuerpo. Acabo de comentar que no es lo mismo la Tierra que la Luna. Se mide en Newton y, como insisto, es una magnitud vectorial. Pasamos a la tercera ley, que es la más complicada de entender, ¿de acuerdo? Que es lo que se conoce como el principio de acción y reacción. Y es cuando dos cuerpos interaccionan entre sí. Lo que dice la tercera ley es que cuando interaccionan dos cuerpos entre sí, sea a distancia o sea una interacción de contacto, el primer cuerpo va a ejercer una fuerza sobre el segundo, pero el segundo va a responder sobre el primero con una fuerza también. Las dos fuerzas van a tener el mismo valor en módulo, la misma dirección, distinto sentido y distinto punto de aplicación. Claro, cuando uno lee la ley así, dice, bueno, vale, me la aprendo y ya está. Pero tenemos una complicación importante porque la cuestión no es estudiársela, es entenderla. Vamos a verlo aquí, ¿de acuerdo? Vemos como tenemos dos objetos, el objeto 1 y el objeto 2, ¿de acuerdo? Que han interaccionado. El objeto 1 está ejerciendo una fuerza sobre el objeto 2 y se la pinto al objeto 2, ¿de acuerdo? Que tiene esta dirección y este sentido. Pues el objeto 2 va a reaccionar ejerciendo una fuerza sobre el objeto 1 que tiene la misma dirección, sentido contrario y distinto punto de aplicación, pero tienen el mismo módulo. Es decir, esta fuerza está siendo ejercida sobre el objeto 1 y esta fuerza está siendo ejercida sobre el objeto 2. ¿De acuerdo? Para ver y volver a insistir que las leyes de Newton son leyes de rango inferior a la conservación de cantidad de movimiento, vamos a ver una pseudo deducción, evidentemente no una deducción real, pero para que entendáis cómo se llega. Si nosotros consideramos, como ya vimos el vídeo correspondiente a la cantidad de movimiento, no voy a insistir mucho en esto, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a considerar esos dos objetos que interaccionan, ¿de acuerdo? Vamos a considerar que son dos cuerpos que están dentro de un sistema. Por lo tanto, mi sistema cumple el principio de conservación de la cantidad de movimiento. Sin embargo, los cuerpos se están moviendo, interaccionan entre sí, pero el sistema mantiene su cantidad de movimiento constante. ¿De acuerdo? Ya lo vimos en un vídeo explicativo previo. Por lo tanto, si ese sistema formado por los dos cuerpos mantiene su cantidad de movimiento constante, la variación de cantidad de movimiento total es cero. Pero eso no quiere decir que la variación en la cantidad de movimiento de ambos sistemas permanezca constante. Es decir, los dos objetos interaccionan, uno tiene un estado de movimiento, otro tenía otro y cambian. Pero la suma de sus variaciones va a ser cero. Si nosotros despejamos, vemos cómo la variación de la cantidad de movimiento 1 tiene que ser igual a menos la variación de la cantidad de movimiento 2 o al revés. Vamos, lo he despejado así y ya está. Si dividimos la variación de la cantidad de movimiento de cada uno de ellos por el incremento del tiempo, lo que obtenemos es la fuerza que ejerce el objeto 1 y la fuerza que ejerce el objeto 2. Como podemos ver, son fuerzas que están en la misma dirección, tienen sentido contrario, tienen el mismo módulo, pero son dos fuerzas distintas porque están aplicados sobre sistemas distintos, uno sobre el objeto 1 y otro sobre el objeto 2. Es decir, que a partir de la conservación de la cantidad de movimiento podemos llegar a la tercera ley de Newton. Consecuencias, porque todavía no se entiende bien esta tercera ley, es la más complicada de todas. Las fuerzas de acción y reacción son simultáneas, es decir, cuando yo pongo un libro sobre la mesa, el libro ejerce una fuerza sobre la mesa y la mesa reacciona ejerciendo una fuerza sobre el libro, porque si no el libro se caería, ¿de acuerdo? Pero en el momento que yo levanto el libro, la fuerza que está ejerciendo la mesa sobre el libro desaparece. Es decir, son dos fuerzas que actúan simultáneamente. No se equilibran entre sí, porque actúan sobre cuerpos distintos. Es decir, la fuerza que ejerce el libro sobre la mesa, que es el peso, se ejerce sobre la mesa y la fuerza de reacción que provoca sobre el libro para que el libro no se caiga, se ejerce sobre el libro. Si están ejercidas sobre sistemas distintos. Pero
son iguales, ¿de acuerdo?, en módulo, pero sus efectos van a ser distintos. Y eso lo vamos a ver ahora con varios ejemplos para que lo entendáis. Cuando nosotros disparamos una escopeta, la escopeta ejerce una fuerza sobre la bala y sale disparada. Pero la bala ejerce una fuerza de reacción sobre la escopeta, ¿de acuerdo? De tal manera que la escopeta sufre un retroceso. A los cazadores lo primero que le dicen es que apoyen bien uno de los pies hacia atrás, ¿de acuerdo? Y que apoyen bien la culata sobre el hombro. ¿Por qué? Porque una vez disparan, la reacción de la escopeta hacia atrás como consecuencia de la salida de la bala, tercera ley de Newton, provoca un retroceso que les puede golpear en el hombro si no tienen bien apoyado. Y si lo tienen bien apoyado y tienen las piernas juntas, lo que pueden provocar es que se caigan hacia atrás, ¿de acuerdo? Por eso les recomiendan que saquen el pie hacia atrás. Es una consecuencia de la tercera ley de Newton, aunque no lo sepan, o más de uno pues sí lo sabrá, evidentemente. Efectos. Vamos al ejemplo de la hormiga y del elefante. Tenemos una hormiga que se choca, tiene la mala suerte de chocarse con un elefante, ¿de acuerdo? Se chocan los dos. La hormiga y el elefante, cada uno ejerce una fuerza, la hormiga sobre el elefante, aquí está representada, y el elefante sobre la hormiga. Que en módulos son iguales, ¿de acuerdo? Tienen diferente dirección, diferente sentido, misma dirección, pero esta fuerza está siendo aplicada sobre el elefante y esta fuerza está siendo aplicada sobre la hormiga. ¿Por qué decimos aquí que tienen diferentes efectos? Porque ahora entra la segunda ley de Newton. ¿Qué efecto se va a provocar en la hormiga? Pues nos vamos a la segunda ley de Newton, aplicamos la segunda ley, dividimos por la masa y va a provocar una aceleración. Esa aceleración va a provocar un cambio en la velocidad y la hormiga va a salir despedida pues bastante lejos. Sin embargo, ¿qué le va a ocurrir al elefante? Es verdad que la fuerza que ejerce la hormiga sobre el elefante en módulo es igual. Pero claro, cuando dividimos la masa del elefante por la fuerza que está ejerciendo la hormiga sobre el elefante, que insisto, en módulo es igual que la que ejerce el elefante sobre la hormiga, pues su aceleración va a ser 0,0006, prácticamente cero. Con lo cual el elefante ni se inmuta, no va a cambiar su estado de movimiento porque la aceleración es muy pequeña. ¿De acuerdo? Es decir, las fuerzas son iguales, pero los efectos van a depender, es decir, la aceleración a la que van a estar sometidos ambos cuerpos va a depender de la masa que tengan ambos cuerpos. Volvemos, por tanto, a la segunda ley de Newton. Otros efectos que podemos observar de la tercera ley de Newton. Pues yo siempre le digo a mis alumnos que nosotros andamos porque nos empuja al suelo. ¿De acuerdo? Aquí lo tenemos muy claro. Cuando nosotros caminamos, aplicamos una fuerza sobre el suelo hacia atrás. Y el suelo nos responde aplicando una fuerza hacia adelante. ¿De acuerdo? Por lo tanto, andamos porque nos empuja al suelo. Evidentemente, nosotros estamos haciendo una fuerza hacia atrás. ¿De acuerdo? Una acción. Y el suelo responde con una fuerza de reacción hacia adelante. ¿De acuerdo? Otra consideración, el lanzamiento de un cohete. Los cohetes salen disparados hacia arriba porque los gases lo empujan. ¿De acuerdo? Al poner en marcha los motores, los gases salen hacia abajo y esos mismos gases ejercen una reacción sobre el cohete y lo empujan hacia arriba. Es decir, es otro ejemplo típico de aplicación de la tercera ley. ¿De acuerdo? Bien, para finalizar el libro, pues, bueno, volveros a recordar que sepáis que andáis porque os empuja el suelo. ¿De acuerdo? Bien, finalizamos el vídeo.